Hola estimados amigos, hoy vamos a comenzar esta entrevista con el doctor Josué Miguel Amador Carranza. Es un especialista muy reconocido aquí en la ciudad de Guadalajara y es un honor tenerlo como invitado. Ya saben que siempre buscamos tener personas capacitadas, especialistas en su tema y que nos puedan aportar mucho al conocimiento, buscando transmitir la ciencia, la medicina y las mejores prácticas, claro está. Y pues con ustedes, aquí está el doctor. Buenos días. Buenos días. Qué gusto que hayas aceptado nuestra invitación. La verdad es que, como ya sabes, nosotros estamos en la búsqueda de compartir la información real, científica, la medicina, el conocimiento humano. Y pues sabemos que tú tienes una gran trayectoria en la parte de ginecología y de fertilidad, biología de la reproducción. Y sí nos gustaría que te presentaras un poquito, que nos platicaras de tu formación, de todo lo que tú sabes. Pues yo soy el doctor Josué Amador. Yo inicié mi formación en medicina en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Posterior a ello hice mi examen nacional de residencias médicas para ingresar a una especialidad que fue ginecología, y esta la realicé en el Hospital Civil Juan y Menchaca, el Civil Nuevo. Durante la trayectoria en la residencia, pues me fui empapando de lo que eran los tratamientos de reproducción, la cirugía endoscópica, y me llamó mucho la atención el área de reproducción o fertilidad. Entonces, cuando egresé de ginecología, busqué ingresar a una institución para hacer la subespecialidad en biología de la reproducción humana. Esta yo la realicé en el Instituto Mexicano de Infertilidad, IMI, en el Hospital Puerta de Hierro Andares. Y pues durante este proceso me fui empapando de lo que es la reproducción asistida, técnicas de baja complejidad, técnicas de alta complejidad, y en mi práctica médica diaria practico la ginecología, la obstetricia, que son mi tronco común, y aparte la especialidad de fertilidad en parejas. Para las personas que tal vez no tengan ese conocimiento, la parte de biología de la reproducción es como comúnmente se le llama como la parte de fertilidad, ¿verdad? A apoyar a las personas que tal vez están buscando un embarazo y no lo están logrando. Así es. Biología de la reproducción humana es como tal una subespecialidad, o sea, es una especialización después de la ginecología con una cédula profesional enfocada en parejas que buscan un embarazo. Y esto es importante, en ver parejas. No veo exclusivamente mujeres, sino parejas a veces de dos mujeres, a veces de dos varones que buscan un bebé. Me gustaría saber si tienes algún caso que recuerdes que haya sido complejo, que haya sido un reto que te gustaría compartir con nosotros. Bueno, un caso que en particular, no, hay varios que han marcado pues el proceso a llegar a dedicarme a la reproducción. Recuerdo algunos más que por la complejidad, por el tiempo que tenían esas parejas sin lograr un embarazo. Es algo que principalmente es emotivo y a la vez es muy gratificante, porque he tenido parejas que tienen hasta 14 años sin lograr un bebé. Entonces, al llegar a la consulta de fertilidad, el primer paso es hacer un buen diagnóstico, saber por qué esa pareja no ha logrado el embarazo. Muchas veces es complejo, algunas otras ocasiones son detalles mínimos, pero recuerdo parejas que han tenido 12 años sin lograr un embarazo, parejas de 14 años, y por supuesto el reto y el principal objetivo en fertilidad es lograr un bebé a término o un bebé en casa. Claro. Cuando esas parejas ya tienen a su bebé, pues es bastante gratificante. Son parejas muy fieles que te recomiendan con otros familiares, con otros amigos, y que siguen siendo parte de tu consulta día a día. Incluso se convierten en amigos porque ayudaste a ese proceso. Es algo que me ha marcado como especialista y que por supuesto es gratificante a mi persona. Pues sí, me imagino 14 años, no puedo pensar en cómo una pareja que lleve tantos años intentando, buscando, tal vez probando con diferentes médicos, y que tú los hayas apoyado y lo hayan logrado, que sí te ven como pues, parte de la familia, ¿no? Es como un padrino casi de... Fíjate que es muy, muy interesante porque pues lógicamente no siempre somos la primera opción. Hay parejas que vienen de muchos doctores anteriores, a veces somos la segunda, la tercera, la cuarta opción, la última opción, y el que tú logres hacer clic con esa pareja o ayudarlos a pasar esa brecha en la que están viviendo, pues da mucha satisfacción y le genera mucha confianza a tus pacientes, porque pues es algo que no habían logrado previamente. Yo también me sentiría muy, satisfecho si conmigo llegara alguien que está buscando algo y no lo ha logrado con tantos doctores o tanto tiempo intentándolo. Sí, creo que es algo muy satisfactorio. Continuando con algo que creo que está muy relacionado, me imagino, creería yo,
como lo hace la ciencia regularmente, es buscas información, ¿no? Me imagino que tienes algunos estudios que les pides a los pacientes para conocer su estado de fertilidad, su estado biológico, su estado de salud, para comenzar este proceso, ¿no? Si nos quieres compartir, ¿cuáles bueno, son? En cada pareja es diferente, hay que individualizar cada caso. Cuando una pareja acude por primera vez a la consulta, se realiza algo que se llama historia clínica, en la que tú recabas información sobre todos los antecedentes de esta pareja. Se pregunta, en este caso una pareja convencional hombre-mujer, primero empiezo con la mujer, pregunto las enfermedades, cirugías, alergias, todos los antecedentes de esa mujer, su estado hormonal, sus reglas, las revisiones que ha tenido, y con el varón también los antecedentes, si fuma, si tiene alguna cirugía, si él ya tiene hijos. Toda esta información nos sirve para ir organizando y hacer un probable diagnóstico. Después pasamos a revisar a la mujer, en la que hacemos una evaluación anatómica, un Papa Nicolau, un ultrasonido en el que vemos los ovarios y la matriz, y en base a eso ya podemos estructurar cómo vamos o qué estudios vamos a solicitarle a esa pareja, porque es individualizado, no hay como una batería de estudios que se hace a todos los pacientes. Hay que buscar, por ejemplo, si vimos un mioma en la revisión, pues hay que enfocarnos en ese mioma, en los estudios pertinentes para ver en dónde está localizado, el tamaño. Si el paciente varón tiene antecedentes de algún problema en la dinámica sexual o tiene alguna enfermedad, pues buscar el tema de la movilidad espermática, de la cantidad. O sea, el estudio siempre va dirigido a que tú compruebes algo que estás sospechando. No se piden los estudios solo a ver qué salen, sino con una sospecha, para también así apoyar la economía de los pacientes, solicitar solo lo que es realmente necesario para armar un diagnóstico y ver qué podemos ofrecerle para que sean papás. Ok, sí, me parece muy interesante porque ahorita mencionaste a la mujer y al hombre. Creo que hay una estigma o un pensamiento generalizado que la infertilidad proviene de la mujer, ¿no? Tal vez ahorita ya se ha difuminado un poco esa idea, pero hay muchos casos, a lo que yo entiendo, de que el hombre también tiene la problemática de la infertilidad. Claro, fíjate que en la mayoría de los casos es combinado, o sea, hay problemas en la mujer y hay problemas en el varón. Si nos enfocamos en evaluar más cosas en la mujer, porque en el proceso para llegar a un embarazo pasan más fenómenos dentro de ella, pero es 50% de importante la calidad espermática, por lo que siempre hay que evaluar el varón. Muchas de las ocasiones nos topamos con creencias al respecto de la fertilidad masculina, como el yo ya tuve hijos, no tengo problemas, o yo no soy el del problema, evalúala a ella, a mí no me haga nada. Cositas así que son retos también para el especialista, porque hay que cambiar formas de pensamiento. Un paciente que ya tuvo hijos puede volver o puede tener problemas después de haber tenido hijos que le condicionen a tener infertilidad en un siguiente intento de embarazo. Entonces siempre hay que evaluarlos a los dos o como pareja. Incluso en ocasiones hay tratamientos en parejas de dos varones o de dos mujeres en las que es necesario evaluar a las dos personas. Claro. Y regularmente, ¿cuáles son los estudios que más solicitas? Como que regularmente son los que sí llegas a pedir. Bueno, mira, de cajón lo que hacemos en la consulta es un ultrasonido pélvico, el Papa Nicolau para ver anatómicamente entre ovarios y el útero. De ahí siempre hay que evaluar, cuando una pareja lleva más de un año, la cavidad endometrial, que es el interior de la matriz. Para eso se solicita un estudio que se llama sonohisterografía, y la anatomía de las trompas de falopio, que se llama histerosalpingografía. Esto permite ver que no estén tapadas, que no estén adheridas. Y en el varón, cuando ya hay algunas sospechas, se solicita de primera instancia lo que se llama espermatobioscopía, que es un estudio de esperma que nos ayuda a ver la cantidad de espermas, su movilidad y la forma que tienen. Okay. Con esto ya armamos un diagnóstico y podemos ofrecerle un tratamiento a esa pareja dependiendo de las condiciones de cada uno, desde regularizar ciclo hormonal para que se embarace natural, cirugías para resolver problemas anatómicos o incluso pasar al brazo de la reproducción asistida. Pues qué interesante, y que me parece muy, muy bien como esa manera de pensar de vamos por las sospechas para no solicitar 15 estudios, que tal vez pueda ser una cantidad tal vez grande para algunas personas, e ir como paso a paso descartando lo
lo más evidente o que se podría hacer lo más probable. Claro, y esta es una ley en medicina, no es nada más en reproducción. Todo médico en cualquier área en la que se dedique debe primero evaluar al paciente y hacer una historia clínica, que eso te da teóricamente el 80% de la sospecha en un diagnóstico, y comprobar o afirmar ese diagnóstico con los estudios. No, a veces uno piensa que te haces los estudios a ver qué sale, y no, es completamente al contrario. Tú siempre diriges un estudio a una sospecha diagnóstica. Oye, creo que hay como miedo sobre el estudio espermático. Creo que llega a haber esas dudas de cómo se hace, qué es lo que de verdad sucede en un estudio para que pues, se lleve a cabo, ¿no? Sí, fíjate que algunos pacientes, más que el miedo, es el nerviosismo de ¿y si estoy mal? ¿Y si sale algo mal? ¿O si no puedo dejar la muestra? El estudio espermático es algo muy sencillo. El paciente debe acudir con 2 a 3 días de abstinencia, es decir, tener relaciones o una masturbación, esperar 3 días y luego ir al estudio. De preferencia, ese estudio tiene que ser en las condiciones más apegadas a su dinámica sexual normal, es decir, tiene que estar con una buena alimentación, sano, que no tenga enfermedades en ese momento como diarreas, gripa, que no tenga fiebre, que ese paciente haya desayunado, que esté bien hidratado, y sobre todo que en ese momento, cuando él está dejando la muestra, tenga un grado de excitación mayor en el que pues haya una buena erección y una buena eyaculación. Para esto pues les pedimos a los pacientes que se apoyen de material audiovisual, que se traigan sus audífonos, porque entran a una habitación en la que en un frasquito dejan una muestra de esperma, y entonces de repente se ponen nerviosos por el ruido externo, porque hay alguien afuera. Entonces que se concentren lo más posible para que sea una muestra fidedigna. Entonces la muestra se deja por masturbación y el paciente va a casa y el resultado lo tenemos en 1 o 2 horas. Entonces de manera sencilla vas al lugar, obviamente con las características que tú dices, o sea, de manera comido, hidratado, en buenas condiciones, digámoslo así, y es dejar una muestra y es todo. Es todo lo que tienes que hacer. Esa muestra la toma el biólogo, la prepara y la analiza bajo el microscopio para ver la cantidad de espermas, cómo se mueven y su forma. Y de esa forma nos damos cuenta de un panorama inicial. Algo importante es decir que si ese paciente sale bien en esa muestra es de estos últimos 3 meses de la espermatogénesis que se está generando actualmente. No es una muestra que vaya a ser para toda la vida. En este momento estás bien o en este momento tienes problemas, y esto es completamente modificable. Ahí entonces hay que encontrar la causa del problema, resolverla para que esos espermas vuelvan a producirse en adecuada cantidad. Entonces, si el proceso del tratamiento se llega a alargar, lo ideal sería tal vez más adelante tomar otra muestra para ver que sigue en buen estado, digamos. Fíjate que sí hay casos en los que el proceso, sobre todo con la mujer, se aplaza un poco por lo que se tiene que hacer. A veces hay que operarla. Entonces, generalmente le damos una extensión de 6 meses a ese estudio. A menos de que haya cambiado mucho el estilo de vida de ese paciente, es decir, empezó a fumar, le dio COVID, tuvo alguna infección en vías urinarias, tuvo algún golpe fuerte, estuvo hospitalizado, alguna cirugía testicular o algo así muy drástico, sí hay que repetir el estudio. Pero sí le damos un poquito de chance. Sí, pacientes que tienen más de 1 año con una espermatobioscopía, hay que repetirla porque sí puede haber un cambio. Ok, entonces pues ya saben, es una toma sencilla, no hay nadie te la toma, no es una extracción, no hay una inyección en tu zona íntima, nada por ese estilo, para que no haya ese miedo, ¿no? Para que se atrevan a hacerlo. Bastante sencillo, aunque sí puede generar un poquito de nervio. Y ya que estamos hablando de esperma, creo que hay una confusión que hasta a mí me gustaría resolver, o que tú nos la dejas, la diferencia entre inseminación y fecundación. Fíjate que esta es una duda muy común. Incluso a veces los pacientes acuden buscando un tratamiento en particular y pues tienen una idea errónea de estos 2 tipos de tratamiento. Ambos son tratamientos de reproducción. Uno se considera de baja complejidad, que es la inseminación, y otro de alta complejidad, que es la fecundación in vitro. ¿Cuál es la diferencia? En una inseminación, el proceso o la unión del óvulo y el esperma son dentro de la mujer, en la trompa de falopio. Es decir, en esta solamente preparamos los espermas para introducirlos dentro de la mujer en días fértiles. Por eso se llama inseminación, de introducir espermas. Lógicamente, si va a ser la fecundación dentro de la mujer, para esto se requiere que las trompas de falopio estén sanas, que sean permeables. La mujer va a ovular, es decir,
decir, va a arrojar un óvulo de su ovario, la trompa lo va a tomar y dentro de la trompa se une con el esperma que nosotros ya pusimos previamente. Entonces, esta es una técnica de baja complejidad que se puede realizar en un consultorio con una preparación previa de la mujer con medicamento para que ovule, pero es con una masturbación y ese esperma se prepara para introducirlo. A los 15 días se hace la prueba de embarazo y la paciente se embarazó sin necesidad de extraer sus óvulos. En la fecundación in vitro, el proceso se lleva a cabo todo afuera de la mujer, es decir, la unión del óvulo y el esperma se tiene que hacer en un laboratorio especial, el cual pues tiene una preparación previa. Hay que estimular el ovario de la mujer para extraer no solo uno, sino la mayoría de los óvulos posibles, es decir, se utilizan medicamentos un poquito más fuertes, hormonales, que se inyectan alrededor del ombligo durante unos 10 a 12 días. Extraemos con un proceso quirúrgico el óvulo de los ovarios, es decir, se duerme a la paciente en el mismo laboratorio, se extrae en vía vaginal puncionando los ovarios con un ultrasonido para que sea guiado. Esa aguja succiona los óvulos y entonces los pasamos a un laboratorio donde un embriólogo, que es un biólogo especialista en manipular gametos, lo une con la muestra del esperma de su pareja. Entonces aquí la unión se da afuera en un laboratorio y esa unión puede ser mediante fecundación in vitro convencional, que es poniendo espermas alrededor de ese óvulo para que el que llegue primero, que sea más hábil, lo fecunde primero, o mediante una inyección intracitoplasmática o ICSI, que es literal inyectar dentro del óvulo un esperma. Esto obviamente se hace bajo condiciones apropiadas en un laboratorio certificado y con un biólogo o embriólogo capacitado para hacer este tipo de procedimientos. Una vez que el embrión o el gameto, que es el óvulo, es fecundado, se hace un cultivo embrionario, que es dejarlo en una plaquita con un medio folicular o un líquido que tiene nutrientes y gases especiales para que crezca ese embrión, y ese embrión se va desarrollando durante 6 días, que es un proceso natural en el que los embriones más fuertes llegan a una etapa de blastocisto o embrión en día 5, y los que no van a llegar a esa etapa y no van a generar embarazo se pierden, se bloquean en ese proceso. Entonces al final tenemos los embriones más capaces de generar un embarazo. El último paso es preparar la matriz de esa mujer para entonces introducir, ya sin anestesia, ese embrión dentro de su matriz. Ese paso se llama transferencia embrionaria. A los 10 días se hace la prueba de embarazo. Es un proceso mucho más complejo, que obviamente es más oneroso porque requiere más medicamentos, un laboratorio especial para ello, un procedimiento quirúrgico, que el de una inseminación. Muchas veces las pacientes me dicen: doctor, o me mandan un mensaje, estoy operada para ya no tener bebés, ¿puedo hacerme una inseminación? Por lo que acabo de explicar, no, porque para la inseminación necesitamos las trompas permeables. O doctor, ¿en qué consiste la inseminación artificial o la fecundación artificial? O sea, mezclan los conceptos o los tratamientos cuando son completamente diferentes. Lógicamente esto hay que explicárselos a los pacientes, y paciente que va dirigida a un tipo de tratamiento en específico, pues hay que ir paso a paso porque es demasiada información. Claro. Luego, además, la segunda parte de la fecundación es un proceso muy avanzado, ¿no? Son demasiados pasos y a veces creo que está como muy sencillo, ¿no? Como, me van a fecundar, o lo visualizan como algo relativamente sencillo. Y creo que el proceso más sencillo dentro de estos que platicas es pues, la inseminación, ¿no? Pero como tú comentas, como casi todos los tratamientos, hay uno para cada caso específico. Sí, todos los tratamientos tienen sus indicaciones. De hecho, lo que se busca siempre en una pareja que llega a la consulta es hacer un diagnóstico y ver si puede embarazarse de forma natural, que es la prioridad. Siempre es mejor que sea de forma natural, ya sea con un procedimiento quirúrgico para que se pueda embarazar o organizando sus hormonas. Los tratamientos de reproducción asistida pues son exclusivos para parejas con problemas específicos. Sí hay clínicas
clínicas y sí hay doctores que se enfocan nada más en reproducción de alta complejidad, pero en la consulta día a día debería ser indicaciones precisas. Hay un tratamiento para cada caso. Entonces también la pregunta de ¿cuánto me cuesta embarazarme o qué tengo que hacer para embarazarme? Pues es muy difícil contestarla porque depende de qué tengas tú o cuál sea tu caso o del de tu pareja en particular. Claro. Y con tu enfoque, que creo que es yo estoy de acuerdo con ese enfoque, vamos de lo más sencillo o de lo más natural a lo más complejo, ¿no? Dependiendo de tu caso, es como si tu caso da para un procedimiento o un tratamiento lo más natural, se comienza por ese y se va tal vez descartando conforme a la situación específica, ¿no?, del paciente. Sí, mira, yo creo que todas las parejas buscan en primera instancia un embarazo natural y debería de ser también el caso de todos los doctores que nos dedicamos a reproducción. Hay situaciones en las que no se puede, por ejemplo, la paciente que está operada ya para no tener bebés, incluso hay técnicas que pudieran considerarlo, pero siempre hay que partir de lo más sencillo hasta lo más complejo. Y sobre todo informándole al paciente o justificando el por qué estás haciendo ese tratamiento, por qué le estás ofreciendo. Hay parejas que tú les ofreces buscar al bebé de forma natural y por las cosas que se requieren para ello, llámese una cirugía, un procedimiento, algún tipo de tratamiento que es más largo, prefieren pasar a reproducción asistida. Ahí bueno, ya es decisión de las parejas, de acuerdo a su bolsillo, su tiempo y su estado anímico también, porque la desesperación y la impaciencia tienen mucho que ver en esto. Pero una paciente o una pareja que está pues a favor del proceso de llevar a cabo de forma normal, pues siempre se intenta primero que sea de forma natural o darle la opción que sea así, porque aparte de que es más económico, es más saludable y más, ¿cómo decirlo?, psicológicamente más sano para esa pareja. Pues para que lo tengan en cuenta, recuerden, no busquen un tratamiento en específico, vayan con un especialista como el doctor Josué y que él, con toda la información que recabe de ustedes, los guíe a través de este proceso. Y que yo sé que es complicado y digo, yo no he tenido esta situación, pero el problema de que uno quiere la solución que tal vez trae en mente, a veces no es la más correcta. Entonces, yo lo que les puedo recomendar, teniendo aquí al doctor y su información, lo que nos acaba de decir es, déjenlo en sus manos con su conocimiento y obviamente traten de escuchar la explicación lo más atento posible para que quede claro cuál es el camino que él les está recomendando. Y hablando de caminos, creo que hay parejas que ya tuvieron hijos y que quieren más hijos y no lo están logrando, y creo que es una situación que regularmente como que genera, no sé, conflicto en la mente de las personas, porque es como, oye, yo ya tuve hijos, ahora ¿por qué ya no lo estoy logrando? Sí, mira, esto que estás comentando tiene un nombre, se llama infertilidad secundaria. Es decir, una pareja ya tuvo un bebé, creció ese bebé, utilizaron algún método para cuidarse y no embarazarse inmediatamente, y ya después deciden tener otro bebé, lo intentan y ya no pueden. Ok. Esto de la infertilidad secundaria tiene mucho que ver con los cambios que tiene el cuerpo humano con la rutina diaria, es decir, los pacientes que suben de peso, los pacientes que cambian del estilo de vida, o que simplemente pues la edad no es la misma que cuando tuvieron su primer embarazo. Además de eventos que se dieron después de ese primer embarazo. Por ejemplo, el primer embarazo fue una cesárea, o después tuvieron algún legrado, algún procedimiento invasivo dentro de la matriz, creció alguna tumoración, o la paciente hormonalmente sigue activa, es decir, el ovario sigue funcionando, no se ha embarazado, entonces acumula más cantidad hormonal. Okay. Entonces, infertilidad secundaria tiene todo una batería o una lista de causas que hay que ir descartando. Si una pareja después de haber tenido un embarazo tarda un año y no se vuelve a embarazar, entonces hay que acudir al especialista. Ahí hay que descartar desde cicatrización anormal de esa cesárea, desde tumoraciones nuevas que se hayan generado como pólipos, tumoraciones ováricas, endometriosis que haya empeorado desde la fecha, o lo que comentábamos de la calidad espermática que cambió porque ese varón empezó a fumar, subió de peso, ya no hace ejercicio,
cambios en el estilo de vida. Claro. Entonces es totalmente común que parejas que tuvieron bebés ya después no los puedan tener, pero hay que entender que la fertilidad es completamente modificable. No, la palabra esterilidad en cuestión dinámica no existe, es decir, la fertilidad, tú puedes tener infertilidad y eso modificarse para que vuelvas a ser fértil o viceversa. Puedes ser fértil y al modificar algo en tu estilo de vida o algún evento, algún proceso o alguna enfermedad que haga que después seas infértil. Generalmente las enfermedades, cuando no se tratan, tienden a evolucionar de forma negativa y causar este tipo de cosas. Entonces, la recomendación es para parejas que ya tuvieron hijos y que ahora ya no están logrando tener un nuevo hijo, es acudir a consultar. Sí, siempre se debe acudir cuando ya va más de un año. Cuando tienes menos de 35 años y va más de un año que no has logrado el embarazo sin cuidarte, hay que ir al especialista en reproducción. O cuando tienes más de 35 años y ya más de 6 meses también. O lo ideal, cuando te quieres embarazar, ve al especialista en reproducción para que previo al embarazo tengas una asesoría y te embaraces de la mejor forma. Justo eso te iba a mencionar, es cuando se toma la decisión de buscar un hijo, lo ideal es acudir a consulta para hasta prepararte desde antes de buscarlo ya físicamente. Sí, mira, un lema o una frase que yo siempre utilizo en mis consultas y el paciente lo agradece es: si tú fueras mi hermana, si tú fueras mi familiar, yo te recomendaría hacer esto. Porque entonces el paciente se da cuenta de que tu recomendación es de buena fe, es decir, pues que le estás recomendando algo que tú harías con un familiar. Entonces es algo que puede tomar en cuenta. Y yo siempre he dicho, si yo me quisiera embarazar, acudiría al especialista un mes antes de buscar ese embarazo. Porque entonces él puede darte vitaminas que necesitas, él puede hacer diagnóstico de cosas que te pueden causar aborto durante el embarazo o pérdidas gestacionales. Él puede evitar que tú te embaraces con un problema que puede empeorar durante el embarazo. Entonces, como todo, cuando planeas construir una casa, primero haces los cimientos, un proyecto y luego ya levantas la casa. Igual es durante el embarazo. Entonces, si yo a mis pacientes les recomiendo, les digo, si tú fueras mi hermana, yo lo que te recomendaría es cuando quieras embarazarte, ven antes a consulta. Sobre todo porque también tengo pacientes que vienen a su control ginecológico, que vienen a su Papá Nicolau cada año. Planes de embarazo ahorita, no, doctor, me voy a esperar tal fecha. Ok, antes de que te quieras embarazar, ven a la consulta. Y eso facilita mucho las cosas, evita muchos problemas. Claro, no siempre es así. La mayoría de las pacientes o llegan embarazadas o llegan porque no pueden embarazarse. Pero lo ideal es que llegues antes de embarazarte. Sí, como cualquier cosa, ¿no? Si te vas a embarcar en una actividad nueva, en un objetivo nuevo, lo ideal es informarte lo más posible. Y qué mejor en este caso que informarte con un especialista como tú, que sabe, que tiene la experiencia de casos complejos, de personas que lo han logrado de diferentes métodos, de los tratamientos, en lugar de, pues tal vez fallar en el camino o toparte con situaciones complejas y luego ir a buscar la ayuda. Sí, sobre todo que ya después de haber tenido un problema, pues ese problema repercute en lo económico, en lo físico y en lo psicológico. También hay muchas parejas afectadas por el tema de no poder lograr un bebé o porque ya hubo una pérdida y eso desmotiva anímicamente y hace un poquito más complejo el proceso, porque no es lo mismo que tengas 6 meses intentando en tu primer intento sin tener nada de antecedente a ya tener 3, 4 pérdidas y llevar esos 6 meses sin poder lograrlos, y ya existe una frustración o una carga que ya traes de antemano. Y además también, hasta donde tengo entendido, las situaciones psicológicas pues llegan a repercutir fisiológicamente al cuerpo. Sí, y sobre todo en el apego a los tratamientos. O sea, uno a veces en la consulta tiene que también utilizar herramientas de platicar con los pacientes, de preguntarles cómo se sienten, cómo va la paciencia, porque es parte importante. Yo tengo parejas que a veces vienen a buscar un bebé y la dinámica de pareja está totalmente afectada. Es decir, pacientes que no se pueden ni ver. ¿Cómo vas a poner a esos pacientes a buscar un bebé teniendo relaciones si no se pueden ni ver? Están peleados, están frustrados, culpándose uno al otro por no lograr un embarazo. Entonces también nosotros como especialistas nos apoyamos de otros especialistas en el área de
psicología, de nutrición, que nos ayuden a aligerar un poquito la carga de esos pacientes, porque sí influye mucho en el apego al tratamiento, en el que yo me tome bien el tratamiento porque estoy tranquilo, o en el que yo tenga o atienda las indicaciones del doctor a tener relaciones, o a buscar este tratamiento en lo económico, de que ok, yo quiero hacerlo pero pues la lana no me da, cositas así que sí ayuda a tener especialistas en otras áreas que nos apoyen, un manejo multidisciplinario. Uno tiene como tal en la formación pues amigos en todas las ramas, haces una especialidad, pero tienes que el amigo neurólogo, la amiga cardióloga, el amigo nutriólogo, la amiga psicóloga. Entonces tú tienes personas de confianza a las que puedes dirigir a tus pacientes y te pueden ayudar en ese proceso. Sirve mucho. Yo creo que todos de antemano deberíamos acudir a un psicólogo, tener terapia para acomodar nuestras ideas, ¿no? Claro. Sí, qué bueno que tocas ese punto, porque sí, más hoy en día que la vida es tan compleja, tan cansada, tan acelerada, busques o no un embarazo, tener una calidad mental, digamos, un estado psicológico estable, ayuda en general, y más todavía para las personas que están en este camino, porque a veces es un camino complicado, o con retos, o con situaciones que te cansan emocionalmente. Sí, mira, actualmente las mujeres sobre todo, o las parejas en general, prolongan mucho el primer bebé, prolongan la fertilidad porque pues quieren culminar otros proyectos de vida que tienen, viajar, terminar la carrera, trabajar, conseguir un mejor puesto, ahorrar para ese evento. Entonces tenemos parejas cada vez con más edad, buscando el primer bebé a los 35, 36, 37 años. Por supuesto que esto afecta tanto en lo anímico como en lo económico, pero sobre todo nos lleva a una situación en la medicina en la que tenemos que adaptarnos a ello. Ya hay algunas técnicas para parejas que buscan embarazos ya después de los 35 años, y esto nos obliga también a nosotros manejar a esas parejas de diferente forma, con apoyo psicológico, con la paciencia de ok, vas iniciando en tu primer bebé, no te me desesperes. También hay que hacer preguntas como cuántos hijos quieres tener, porque no es lo mismo buscar el primer hijo a los 35 que buscar y querer 3 hijos a buscarlo a los 40 y querer uno solo. Entonces sí hay técnicas para adaptarnos a esta situación social actual, pero también pesa mucho. Entonces lo ideal siempre es acudir al ginecólogo a tu control anual y expresarle tu deseo de ser mamá a tal edad. Okay. Para entonces formular un plan en el que, mira, por lo pronto estás sana, vamos agregándote esos medicamentos que te van a mantener así, haz tu chequeo anual para identificar cosas a tiempo y no que empieces a resolver problemas a los 35 años. O sea, que cuando tú llegues a querer ser mamá, esté todo bien. Sí, pues tiene muchísimo sentido. Y otra cosa, como para recordarle a todos, mujeres y hombres, es mínimo acudir al médico una vez al año. Sí, en el control ginecológico se recomienda cada año. ¿Qué es esto? Papa Nicolau, un ultrasonido pélvico para observar los ovarios y el útero, ver que no hayan crecido ninguna tumoración, y una exploración de pechos. En la misma exploración enseñamos a la paciente cómo lo haga en casa, para que lo haga cada mes y detecte cosas a tiempo. Esta simple revisión, que nos lleva media hora en el consultorio, ayuda a tener información de, ok, en este momento estás bien y puedes continuar así para el siguiente año. ¿Qué tal si esa paciente tiene una tumoración, o presenta una lesión en el cuello, o tiene algo que hay que tratar en este momento? Si no hace sus revisiones anuales, no nos damos cuenta. Y al momento que se quiere embarazar, empezamos a resolver todos esos problemas y pierde más tiempo. Llega a los 36 años buscando su primer embarazo. Entonces, ¿y sabes qué? Pues vemos una tumoración aquí en tu ovario, vemos una lesión en el cuello y hay que operar, o hay que hacer esto. Todo eso retrasa el proceso para empezar a buscar el bebé. Aparte de que no llega luego, hay que estar intentando, porque cada mes hay un porcentaje para que esa paciente se embarace. Entonces eso retrasa mucho el primer bebé, cuando pudimos haber resuelto esos problemas desde antes en tu control ginecológico. Por eso es importante que sea cada año.
así como el control con el nutriólogo, así como el control con el cardiólogo, con el médico internista si tienes algún padecimiento, hay que ir cada año al ginecólogo. Y el varón se recomienda que también, a menos de que tenga síntomas previos, por lo menos acude a una consulta con su urólogo de confianza. Pues entonces ya para que no haya duda, recuerden ir al doctor, las mujeres con su ginecólogo y los hombres con su urólogo, o si tienen algún otro padecimiento, mínimo una vez al año, para, pues, estar sano, y en el caso de las mujeres que busquen un embarazo tal vez a futuro, estar lo más sana posibles para cuando lleguen al momento de tomar la decisión. Doctor, he visto en tus redes, y últimamente creo que está un poco más pues, de moda o conocido, la laparoscopía. Me gustaría que nos platicaras un poquito más, porque creo que es una opción mucho novedosa, mucho más benéfica para tal vez las personas. Sí, mira, ya prácticamente todos los procedimientos quirúrgicos que hacemos son por laparoscopía o endoscopía. Realmente es un tipo de cirugía que ha venido a renovar las técnicas quirúrgicas en todas las áreas de la medicina. Ya se hace cirugía endoscópica en neurocirugía, en traumatología, en cirugía general, en otorrino y por supuesto en fertilidad, ya que los órganos con los que trabajamos son órganos en la cavidad pélvica. La laparoscopía es un tipo de cirugía en el que se utiliza un lente como una cámara para estar grabando al mismo tiempo de que tú estás viendo en un monitor externo los órganos en los que estás trabajando. Es mucho más efectiva, no en todos los procedimientos, pero en la mayoría de ellos, que una cirugía abierta, porque te da una visión de todo el campo quirúrgico mucho más amplia. Tú lo estás viendo en una televisión, un monitor fuera de la paciente. Entonces eso permite movimientos y procedimientos más detallados o más precisos. Además de esto, es una cirugía mínima invasión, es decir, no tenemos que abrir a ese paciente, hacemos en base a unos puntitos de medio centímetro en el abdomen, pueden llegar a ser 3 o 4 puntitos dependiendo del procedimiento, y esos puntitos solo requieren suturar la piel en la mayoría. A veces se sutura el del ombligo dependiendo del tamaño del lente, que es por donde entra. Entonces esto le da menos dolor al paciente, le da un periodo de recuperación mucho más corto. El paciente puede irse a casa el mismo día y en una semana que se retiran los puntos puede hacer su vida normal. Además de que permite hacer una cirugía más conservadora, es decir, dañar menos tejidos, mover menos el intestino, generar menos adherencias, y esto obviamente le genera menos dolor, menos molestia al paciente en futuro. Entonces da el beneficio para el cirujano de mayor visión y una precisión más o mayor, da el beneficio al paciente de menos dolor y de menos invasión, y es mucho más estético. Solo tienes unos puntitos, no tienes la abierta convencional. Este tipo de cirugía se utiliza para cirugías de las trompas, tumoraciones ováricas, miomas. En el caso de la histeroscopía, que se es por dentro de la matriz, para retirar adherencias, pólipos, o visualizar, simplemente hacer un diagnóstico de cómo está la matriz por dentro. Y en otras áreas pues se utiliza para retiro de apéndice, vesícula, tumoraciones, incluso cirugía bariátrica. Entonces la cirugía ahora es cirugía endoscópica, es laparoscopía. Pues para lo único que podemos hacer una cirugía abierta en este momento en reproducción es para hacer una cesárea y sacar un bebé. Todo lo demás puede hacerse por laparoscopía. Entonces siempre hay que buscar pues doctores o especialistas que manejen estas técnicas, porque me imagino que todavía hay algunos doctores que no llegan a manejarlas, o que tal vez no se han actualizado o no se han preparado para esto, y creo que sí es muy importante ahora que este tipo de operaciones que son de mínima invasión, que los problemas que existían antes con las operaciones abiertas pues se disminuyen mucho. Sí, cada vez hay más información al respecto de la cirugía endoscópica o de la laparoscopía. Es raro que un paciente ahora no la conozca, es algo que tiene ya muchos años, pero sí hay muchos especialistas que no están capacitados para hacer este tipo de procedimientos y luego quieren hacer la cirugía abierta convencional en problemas en los que no se debe hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso de fertilidad, todos los procedimientos pueden hacerse por laparoscopía. De repente he tenido pacientes que llegan con un mioma muy grande o una tumoración muy grande en la que ya vienen con una recomendación de quitar la matriz
o de quitar el ovario, y pues no, realmente debe hacerse una cirugía más conservadora para que esa paciente pueda embarazarse sin problemas en un futuro. Entonces todos los miomas y de todos tamaños y de todas las localizaciones se pueden retirar por laparoscopía, porque ahí lo que hacemos es disecar, quitar el mioma, y ese sale mediante morcelación, triturándolo a través de uno de los hoyitos. Entonces pues el tamaño realmente ahí no interesa. Sí son cirugías más complejas en las que hay que tener un adiestramiento mayor, pero se pueden hacer más conservadoras. Al igual que las tumoraciones en los ovarios, la gran mayoría de las tumoraciones puede quitarse únicamente la tumoración y dejar el resto de parénquima de ovario sano, porque muchos ginecólogos lo que hacen es retirar todo el ovario y abrir a la paciente. Hay gran cantidad de pacientes que llegan con un solo ovario porque les quitaron un quiste, el cual pudiera haber sido retirado por laparoscopía. Okay. Pues sí suena bastante interesante, y que las personas lo tengan en cuenta para pues, cualquier tipo de cirugía que se vayan a hacer o cualquier problemática, que tengan en cuenta o que pregunten por lo menos si se lo van a hacer a través de la laparoscopía o solicitarlo, ¿no? Sí, un paciente y también uno como médico debe saber que pues como en todos los aspectos de la vida, tú tienes derecho a una segunda o una tercera opinión. Vamos y compramos a la tienda unos zapatos y no compramos lo primero que vemos. Vemos opciones, vemos precios y vemos qué nos convence más o qué nos conviene más. Yo tengo pacientes que vienen por su segunda o tercera opción, así como les ofrezco a mis pacientes que una vez que yo les propongo un tratamiento, busquen una opción para que también estén convencidos de lo que se va a hacer. Todo es bajo un tratamiento objetivo, bajo lineamientos de lo que se debe hacer y que no, cuál es el siguiente paso. Nada es porque se le ocurre al doctor o porque tenga él la experiencia. Todo es basado en evidencia médica. Entonces, también eso da tranquilidad al paciente. Yo tengo pacientes que les ofrezco un procedimiento y luego van con otros doctores y luego dicen, no, sí tenía razón el doctor, y vuelven. Entonces, esto también les da confianza a ellos de que, bueno, sí estoy haciendo lo que se debe hacer. Claro. Sí, yo creo que eso es esencial, el sentirse satisfecho con la decisión que uno toma, y qué mejor que tener varias opiniones para sentirte satisfecho con la decisión. Claro, aparte de que es el cuerpo humano, es un evento importante, y aparte el tema económico que siempre hay que tomar en cuenta. Doctor, y además del tratamiento de fertilidad que tú llevas a cabo, digamos, ya logramos el objetivo, sale la prueba de embarazo positiva, ¿qué sigue? ¿Tú te involucras en la siguiente parte o cómo funciona? Sí, mira, el objetivo ideal es bebé en casa, es tener un bebé en tus brazos. Yo así lo veo. Parte de elegir esta especialidad es ese bonito proceso de llevar a la paciente de principio a fin. Es decir, veo pacientes con un problema ginecológico, el cual hay que resolver para que se embarace. Ahí entran las técnicas de reproducción, la fertilidad, y luego una vez que se logra embarazo, hay que llevar y cuidar ese embarazo a que llegue a término y entregarle un bebé a esa paciente. Entonces, muchos colegas ven el ultrasonido, bebé, latido cardíaco y ya terminé, ya logré mi objetivo y puedes ir con un ginecólogo a cuidar tu embarazo. Yo en lo particular pienso que el objetivo es bebé en casa, porque hay muchas pacientes que después de lograr el embarazo, luego hay una pérdida, luego hay un evento en el embarazo en el que no se logra un bebé y pues no cumpliste tu objetivo. Claro. Entonces mi práctica yo la hago desde que la paciente llega a mi consultorio queriéndose embarazar hasta que llega el bebé, el parto, la cesárea, y muchas pacientes después de ello siguen siendo mis pacientes ginecológicas, es decir, les hago su control anual, les hago su Papá Nicolau, y muchas de ellas, ya hay muchas actualmente, tienen su segundo o tercer embarazo conmigo. Entonces me gusta llevar ese proceso porque es un proceso mucho más bonito para mí y para la paciente. Muchas pacientes logran un vínculo contigo y luego ya el embarazo pues se sienten con la confianza de seguir con su mismo doctor. La gran mayoría. Sí tengo pacientes que son de fuera y esas pacientes pues logran el embarazo y tienen que regresarse a vivir donde radican y es difícil que yo lleve el control del embarazo. Hay que tomar algo en cuenta. Durante el proceso de cuidar el embarazo hay ciertos
ciertos estudios y ultrasonidos que debe hacerse toda embarazada, que si no los hace un especialista en reproducción, como el ultrasonido primer trimestre, el estructural, el Doppler de tercer trimestre. Ahí esas pacientes deben acudir con un médico materno-fetal, pero yo sigo con el cuidado del embarazo hasta su final. Okay. Sí, me hace mucho sentido el que si tú llegaron contigo a buscar el embarazo y lo lograron, obviamente muchas pacientes van a querer quedarse contigo porque ya tienen la confianza, como tú dices, ya se generó un vínculo y además es parte como, me imagino que tú también generas ese vínculo como de, lo logramos, ahora hay que lograr lo que esté llorando en tu casa o que hasta verle los primeros pañales, ¿no? Es como ya existe, ya está aquí y pues yo creo que eso es parte, o sea, una parte muy bonita de este camino que tú los acompañas. Sí, es una especialidad muy noble porque pues te da esa oportunidad de compartir mucho con los pacientes, de algunas veces hacerte hasta amigos de ellos. Pues es una satisfacción personal y profesional también ver a una paciente cuando no se podía embarazar, a veces por muchos años como comentábamos, y luego verlas con un bebé. Entonces ese bebé influiste mucho en ese proceso, en las decisiones, en los consejos, en el resolver problemas, y el paciente siempre es muy agradecido. Así como también hay pacientes que no logran ese objetivo porque no somos dioses, no hacemos todo perfecto. Entonces algunos pacientes pues tienen ese proceso de desgaste, se cansan, se desgastan económicamente y no llegan a la meta. Entonces muchas de las ocasiones he tenido pacientes que dicen: doctor, muchas gracias, nos atendió muy bien, nos sentimos muy a gusto con ustedes, pero vamos a tener que pausar un poquito el proceso porque ya no podemos. Pasa muy frecuentemente, así como también pasa el primer escenario de bebé en casa y todo bonito. Claro. Entonces, como médico vas aprendiendo a entender estos dos vertientes y vas entendiendo a que la práctica pues es muy versátil dependiendo de cada situación. Comprendo. Sí, tiene sentido porque, como tú dices, nada es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto. Y pues así como hay logros, también hay derrotas, ¿no? Que a veces no se logra el objetivo. Sí, y más que no se logra es que durante el proceso tiende a alargarse o una paciente requiere una cirugía o requiere un tratamiento para el cual no está preparada económicamente y entonces pues ahí trunca el proceso. Claro. Yo siempre he dicho, la mayoría de las mujeres pueden lograr un embarazo. Ningún doctor debe decirle a una paciente: tú no puedes ser mamá, porque eso es incorrecto de técnica y psicológicamente. Y solo se trata de encontrar el punto adecuado, a veces con técnicas extremas como la ovodonación o la subrogación uterina, a veces con problemas que se resuelven con cosas muy simples como un descontrol hormonal que requiere medicamento nada más. Pues sí, tienes toda la razón. Si es un camino, puede llegar a ser complejo, pero lo ideal es avanzar al ritmo de cada quien, con las posibilidades de cada quien. Y cuéntanos un poco, que creo que ya nos hablaste bastante de esto, pero para que quede claro, como todos los servicios que tú ofreces, en todo lo que tú puedes apoyar a estas personas. Bueno, mira, lo que hacemos es combinar básicamente 3 especialidades, que son ginecología, obstetricia, que es el estudio del embarazo, el cuidado del embarazo y del puerperio, y reproducción. Entonces se combinan porque las pacientes que tienen un problema ginecológico, llámese una tumoración, endometriosis, ovario poliquístico, las vemos cuando se quieren embarazar, pero también las vemos cuando no buscan un embarazo en ese momento, es decir, control ginecológico, anticonceptivos, colposcopía, el manejo de piso pélvico, el estudio del BPH. Y cuando una paciente logra el embarazo, pues llevamos su control prenatal, ultrasonidos, hacemos los estudios pertinentes, el tamizaje en cada etapa del embarazo. Dentro de la reproducción sí hay varios tratamientos que se pueden realizar, pero ese tratamiento va dirigido a qué necesita el paciente. Podemos hacer tratamientos desde nada más organizar el ciclo menstrual de una paciente, inducir su ovulación para que tengan relaciones en días fértiles, eso se llama coito programado, es decir, organizar la dinámica de la pareja para que tengan relaciones y un bebé natural, hasta realizar cirugías endoscópicas para resolver problemas que están impidiendo ese embarazo. En el caso de los problemas espermáticos, nos apoyamos de un especialista en esa área, que es un urólogo especialista en
andrología para resolver a la par problemas en el varón, y al pasar a una técnica de alta complejidad de reproducción asistida, pues se realiza una fecundación in vitro convencional. Podemos utilizar estas técnicas para descartar problemas antes de poner un embrión dentro de la matriz, es decir, descartar problemas como síndrome de Down, elegir el sexo del bebé, o en pacientes que tienen una baja reserva ovárica o que ya no tienen una buena reserva, ofrecerles opciones como donación de óvulos o maternidad subrogada. La reproducción asistida de alta complejidad tiene muchas aristas y ya dependiendo del caso de cada paciente en particular es lo que se le ofrece. Siempre tratamos de dar varias opciones, opción A, B y C, para que ella tome la que económicamente, psicológicamente y culturalmente le parezca mejor. Que hay parejas que también toman mucho en cuenta el tema religioso, la consejería, lo espiritual. Entonces hay que valorar cada aspecto de esa pareja en particular. Entonces, si te das cuenta, es una especialidad en la que tú tienes una gran variedad de intervenciones, desde la paciente que no se quiere embarazar hasta la paciente que sí se quiere embarazar. Entonces, es muy, muy variado y eso también ayuda a que sea interesante para uno como profesionista. Pues como están viendo, el doctor pues cubre una amplia variedad de situaciones. Y bueno, les vamos a dejar toda su información para que puedan contactar con él para cualquier duda. La verdad es que es una persona pues muy confiable, que te puede resolver muchas dudas, muy preparado, como ya vieron, mucha experiencia. Y platícanos en dónde te podemos encontrar, dónde estás tú, tus redes sociales. De todas formas las vamos a dejar aquí en la descripción y agregarla a los comentarios. Claro que sí, mira, tenemos por ahí una página profesional de Instagram, es Dr. Josué Amador-med, en la que me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Podemos agendar cita también por la aplicación electrónica de Doctoralia, como el Dr. Josué Miguel Amador, y en el número de teléfono para agendar citas por llamada o por WhatsApp 33 31 96 20 11. Excelente, muchas gracias. Y de nuevo, pues te quiero agradecer mucho por aceptarnos la entrevista, por compartir este tiempo con nosotros, por explicarnos tan detalladamente todo lo que tú sabes, lo que has vivido y pues todo lo que le compartiste a las personas. Muchas gracias, Francisco. Pues ojalá que este medio de comunicación sirva para que muchas parejas se acerquen a recibir atención. A veces también hay miedo o tabús al respecto de si voy al doctor, me va a pasar algo o me va a diagnosticar algo de lo que no quiero enterarme. Lo mejor es siempre saber para actuar y resolver. Totalmente de acuerdo. Y pues muchas gracias de nuevo a todos los que vieron esta entrevista. Les agradecemos mucho que estén interesados y recuerden que siempre hay que buscar médicos certificados con mucho conocimiento y que tengan evidencia científica y que basen sus tratamientos en esto, ¿no? En procedimientos verificados y con ciencia. Y pues de nuevo muchas gracias y pues hasta pronto. No, gracias a ti.